Verónica Molina, qué placer tenerte en Radio del Sur. Gracias por ser parte de Solo se trata de sentir, este programa que invita a la comunidad, invita al oyente a ir un poquito más hacia adentro y poder mirar un poco más esto que nos está pasando. Te voy a presentar un poquito, pero después seguí vos porque tanto recorrido has hecho que seguramente de algo me voy a olvidar. Sé que sos médica, consteladora familiar, tenés tu propio instituto de formación en constelaciones familiares, que se está abordando sobre todo desde el trauma. Te formaste también en experiencia somática y bueno, y mucho más, pero quiero que nos cuentes un poquito vos, ¿eh? Bienvenida antes que nada. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Me encanta compartir estos espacios que también son para la comunidad y que siento que son valiosos y nutricios para todos, ¿no? Tener momentos para escuchar y revisar, repensar, resentir, como decís en el Mm. nombre de tu espacio, mucho de lo que nos pasa, ¿no? Así que muchas gracias también por invitarme. Pero como para iniciar un poco el recorrido de esta charla, me gustaría mucho que nos cuentes cómo, cómo empezaste a transitar este camino de ampliar la mirada, ¿no? Porque creo que empezó, si bien sos médica, creo que hubo algo ahí que también te hizo ir por estos lugares y no por lo convencional y poder crecer tanto desde allí. Contanos un poquito esa experiencia. Mm. Sí, yo siempre digo que la medicina es como mi lugar madre, me sostiene, me acompaña y ha sido un espacio donde aprendí a acompañar a otros también, ¿no? En el dolor y en las situaciones angustiantes, difíciles de la enfermedad, no solo al paciente, sino también a las familias. Y, y digamos que también, bueno, yo dentro de la medicina me formé en medicina interna y en cardiología, y durante mi proceso personal pude ver, ¿no? Que parte de lo que me motivaba a estar en ese tipo de especialidad tenía que ver también con mi deseo de salvar, por supuesto, el paciente, pero no solo el paciente, también a personas de mi historia, ¿no? Personas queridas de mi familia. Esto es algo interesante para todos los que tienen vocación de servicio, ¿no? Como muchas veces en ese servicio que genuinamente se hace por un otro, pero en paralelo estamos intentando compensar algo de nuestra propia historia, ¿no? Algo que nos duele. Y yo en un momento pude darme cuenta de eso y, y eso me liberó también para ir hacia lugares diferentes que tenían también que ver con mi esencia, ¿no? Esto de poder entender cuál era la motivación más profunda de eso que parecía una elección libre, pero en realidad estaba muy atravesada también por elementos de mi historia, ¿no? Que yo no había pensado, no había reconocido, hasta que me pude sumergir mucho en un proceso personal, ¿no? Entonces siento que la medicina desde ya ha sido un lugar de mucho aprendizaje, de mucha cercanía con el dolor humano, también de una gran maestra a la hora de pensar los problemas de las personas, ¿no? La mirada sistémica y de pronto la forma de pensar de un médico tienen mucho en común, porque se aborda esta pregunta desde la complejidad, ¿no? ¿Por qué será que esta persona transita esto, tiene este síntoma, ¿no? O sufre de esta manera, o esta familia, ¿por qué repiten esto? Y buscamos tantas hipótesis, le llamamos, ¿no? Que tienen Mm, que ver con esto, con maneras de explicar eso que sucede. sí. Siento que la medicina ha sido muy sostenedora, muy nutricia, muy fundante, pero que también hay otras formas de ayudar a la salud y hasta en algún punto salvar la vida. Porque Mm, a veces pensamos que salvar la vida, y yo trabajé muchos años salvando vidas, literalmente en la mía coronaria, ¿no? sí, claro. Que pensamos que eso es salvar la vida, como exclusivamente, pero de pronto después, cuando me dediqué ya más de lleno a este trabajo como psicoterapeuta, me encontré acompañando a muchas personas a salvar su vida de otra manera, ¿no? De pronto a volver a encontrarse con su vitalidad,
con el sentido de transitar ciertos síntomas, ya no desde el lugar del padecimiento, ¿no? O de la víctima que dice el síntoma me fracturó la vida, ahora no puedo, esto es terrible, ¿por qué a mí? Sino desde la pregunta de para qué, cuál es el sentido, ¿no? Y ahí se abre un horizonte donde se puede decir que muchas personas, de alguna manera a través del trabajo terapéutico, reabren las puertas hacia su vida y quizás salvan su vida en un sentido más profundo, ¿no? Así que siento que son caminos muy emparentados, muy conectados, y que son distintos los instrumentos, pero es la misma vocación, ¿no? Mi vocación ha sido siempre esa, la de aliviar, la de acompañar, y si puedo generar cambios más sustanciosos en la vida de las personas, bienvenido sea, ¿no? Sí, y hablabas esto que decís de la historia de cada persona, de la historia familiar y cómo eso influye, incluso cómo influye también en las decisiones, esto que vos decís, ¿no? No es casual que hayas empezado por la medicina y que en cada accionar de tu vida y en donde vos desplegás tu conocimiento y también tu servicio tenga que ver con lo mismo, ¿no? Uno empieza a tener más conciencia de esto que está sucediendo y de esto que hace con lo que le está pasando. Digo, decidimos todo, decidimos poco, ¿cómo es esto? Pero también tenemos la oportunidad de mirar y hacer algo con esto que estamos haciendo. Y fuiste una de las docentes, porque bueno, cuento además que fuiste docente en la formación de constelaciones familiares cuando se dictaba en Rosario, dependiendo del centro latinoamericano, ¿no? Y una de las docentes que despertó, o que por lo menos ocurrió en mí, esto de tener más conciencia de los sucesos históricos, pero a nivel social, a nivel global, y, y cómo cada situación, cada síntoma individual, incluso una enfermedad, está tan ligado y tan en red con todos los acontecimientos, con hechos aberrantes también, ¿no? Y cómo eso está ligado y que no nos podemos desprender y cómo invita siempre cualquier situación en el presente a poder mirar un poquito más allá, que bueno poder tener esos datos y esos registros. Y bueno, creo que fue de un gran estímulo para la curiosidad en el buen sentido, ¿no? Esto de ponerse curioso en qué pasó realmente, más allá de lo que le pasó a cada familia, ¿no? Porque tiene que ver cómo cada uno lo transitó, pero eso también marca un poco el accionar en cada persona, hasta dónde, cuando vemos, por ejemplo, hablando de trauma, ¿no? Cuando hay algo que pasa a nivel individual y, y poder establecer esta diferencia cuando es algo social, ¿no? Que afecta a barrios, a comunidades, y que sé que estás bastante ayornada en el tema, estás investigando mucho sobre eso, así que nos podés contar desde allí, Vero. Mm. Sí, interesante ahí las conexiones que vas haciendo, Gise, porque hablas de la libertad, ¿no? En principio decías, ¿no? Cuán libres somos a la hora de elegir, y muchas veces pensamos que elegimos todo, ¿no? Que tenemos todas las posibilidades, elegimos todo, y cuando vamos entrando en los procesos personales a revisar nuestra historia, primero personal, la familia de la que venimos, y abrimos, ¿no? Esa mirada hacia contextos más amplios, donde vemos lo transgeneracional, vemos que en nuestro caso en Argentina, transgeneracionalmente, no muy lejos, 2 o 3 generaciones atrás, hay un enorme porcentaje de inmigrantes, ¿no? Y muchos no saben bien sobre todos los inmigrantes de su familia, ¿no? ¿Verdad? Esto aparece mucho en las consultas, que cuando hacemos el genograma las personas dicen, y de la rama materna son italianos y de la paterna son españoles. Y cuando uno pregunta más precisamente, bueno, ¿quién vino de Italia? Y el tatarabuelo, ¿pero de qué rama? De tal. Y las demás, no sé, ¿no? Y de pronto faltaban 6 personas que no se sabe si nacieron acá, si nacieron en otro lugar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entrar en el proceso personal, es que empezamos a ver que hay un montón de huecos en la novela, en el relato de las familias,
y que hay un montón de cosas que también hemos olvidado, ¿no? Hay recortes de nuestra propia historia incluso, ¿no? Que quedan ajenos a la conciencia, reprimidos, negados. Lo mismo ocurre con las familias, lo mismo ocurre con las sociedades, las culturas. Son mecanismos de defensa, ¿no? Son formas de lidiar con situaciones estresantes, extremas, a veces difíciles, dolorosas, ¿no? Es uno de los mecanismos más arcaicos que tenemos, el de la negación. Como, esto no ocurrió, lo recortamos de la conciencia y así no nos afecta, ¿no? Entonces, cuando hablas de la libertad y el trauma y el trabajo sistémico, hay un eje, una línea que une estos conceptos, ¿no? Y tiene que ver con que la libertad queda muy sesgada, es muy angosto el espacio de libertad que tenemos cuando estamos tan cargados de lugares sin ver, ¿no? Invisibilizados porque se volvieron tabúes o secretos, o de pronto temas que quedaron ya ocultos y que hay que ir a buscar conscientemente, o porque nosotros mismos hemos recortado una parte de nuestra historia porque nos resulta difícil, ¿no? Consciente o inconscientemente. Pero eso que dejamos afuera, que no tenemos acceso como material consciente, no lo podemos procesar, porque lo que no está en la conciencia no se puede procesar, no se puede sentir, no se puede integrar. Y tiende a repetirse, ¿no? Los mecanismos que usa el inconsciente para traer los contenidos que están guardados en ese espacio, que es como el sótano, ¿no? El sótano es ese cuartito del fondo que en todas las casas hay, donde tenemos eso que no queremos que esté a la vista porque está viejo, porque no sé, pero no lo queremos tirar, porque me lo regaló fulano, porque ya lo voy a usar, ¿no? Todo eso que se va a un lugar para que no esté a la vista, pero que tampoco se puede desechar, ese sótano que tenemos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo, está cargado de elementos que vienen y se nos aparecen en la vida cotidiana, ¿no? En los sueños, en los lapsus, en los chistes, en los actings, ¿no? Esto descubre Freud, el gran padre de la psicoterapia, ¿no? Así descubre el inconsciente, dice, pero ¿cómo puede ser que de pronto en una frase sale algo que no tiene nada que ver, pero que habla de lo que esencialmente le pasa a esa persona, ¿no? Nos confundimos el nombre de alguien, nos olvidamos siempre esa palabra, ¿no? Que habla de un tema que nos angustia o nos duele. Entonces somos poco libres en realidad, porque estamos tan llenos de temas irresueltos que tienden a repetirse como un intento de traer ese tema a la conciencia y que finalmente se pueda tratar, se pueda elaborar. Con lo cual a veces la gente dice, yo me voy a ir a vivir a Europa, soy libre, quiero hacer mi destino, este país es difícil, y sí es difícil. Y de pronto un día se da cuenta que está volviendo a la tierra de alguien de quien viene, que es un ancestro que quizás ni conoce, ni sabía, ni había pensado, y está cumpliendo un deseo de alguien, ¿no? De un modo muy inconsciente. Entonces, la pregunta, ¿fui libre cuando elegí esto? ¿O no fui libre? Fui llevado, ¿no? Por el inconsciente y en realidad no operó mi libertad como pensaba, ¿no? Sí. Entonces, esto de lo traumático que traes, ¿no? Yo un poco lo nombré en esto del sótano, como un lugar donde guardamos aquello que nos resulta abrumante, ¿no? Difícil, en los tres niveles, en lo individual, en lo social y en lo familiar. Y esto, hoy por hoy, es un tema mucho más fácil de entender, ¿no? Como vos bien decís, hace algunos años cuando nos conocimos, pensar, ¿no? En esa perspectiva más amplia de lo transgeneracional y lo social, era como uno de los caminos, pero no era un camino muy conocido, ¿no? Muy facilitado. Hoy, después de la pandemia y ahora con la situación también de la guerra que hay en Europa, hay mucho de esto que reaparece con mucha conciencia, ¿no? Lo que significa el trauma social, el trauma familiar y el individual, cómo están unidos por una línea conjunta
y de hecho son inseparables, sino que, bueno, nosotros a veces abordamos capa por capa porque es necesario hacerlo así, pero también es necesario ver la dimensión de cada capa para no pensar que todo se reduce a lo que vemos, ¿no? Que hay Exacto. niveles invisibles que están actuando y que cuando tenemos los recursos para verlos, entonces también podemos permitir que eso aparezca, ¿no? Vos comentabas esto y me iba imaginando, es inevitable imaginar situaciones, ¿no? De estas personas que se van o que se van del país, en donde esto es difícil de transitar, entonces me voy. Pero este me voy también como arrancando una hoja, ¿no? Como dando vuelta a la página, como queriendo excluir algo, como para poder escapar de algo que duele mirar, de algo que no está pudiendo ser asimilado y que aparecen estas cosas, ¿no? Aparece esto que vos decís, que de pronto es un deseo mío, de quién es este deseo, qué es lo que me impulsa, qué memoria familiar y transgeneracional me lleva a mí a tomar este impulso en realidad. Y pienso, Vero, en nuestros abuelos, bisabuelos que vinieron, a los que vinieron, a los primeros que llegaron a esta tierra, ¿no? Mm, Que mm, también probablemente muchos de ellos eh, vinieron con la misma sensación, escapemos de esa guerra, escapemos de este desastre, de esta hambruna. Muchos de ellos no han llegado y muchos otros escondidos en los barcos. eh, Familias desparramadas en diferentes lugares, no todos pudiendo llegar a Argentina, otros iban a Uruguay o donde podían alojarlos, o si tal vez con otras familias, digo, fue mucho en su momento. Y digo, hubo tiempo, hubo espacio, hubo un momento de poder transitar eso, hubo que hacer otra cosa, ¿no? Hubo que asentarse, hubo que estar en tierra firme y borrón y cuenta nueva, que también a veces decimos, ¿no? Es el sistema nervioso que a veces nos protege porque en ese momento no tenemos con qué afrontar esto que no podemos mirar, no tenemos con qué mirar esto que está pasando y seguimos adelante. Pero luego, con el tiempo, como vos decís, el sistema necesita darle lugar a eso. El sistema familiar, a nivel individual, a nivel social, y vemos que en diferentes escenarios, en diferentes momentos históricos, hay cosas que se repiten con otra connotación. Puede ser un virus, puede ser una guerra, puede ser una catástrofe, puede ser algo natural o no, pero digo, ya de por sí venimos, nuestro país ya se empieza toda esta parte, digamos, de América, eh, tiene un origen traumático. Entonces, bueno, yo ujú. digo, ¿qué es lo que, cuánto que no se puede todavía mirar ni reconocer? Y, y a dónde quiero llegar, qué importante para, para el ámbito social, para este trauma social y colectivo, que empiece a haber un reconocimiento y más allá de lo individual, cuál es la importancia que reside en lo institucional. Cuando las instituciones pueden dar un reconocimiento a esto que pasó, cuánto alivio puede llegar a dar. No sé qué pensás al respecto, qué análisis hiciste, qué pudiste investigar ahí, Vero. Sí, primero traer este concepto, ¿no? Que nombrabas. Em, Podemos decir que nuestro país está construido sobre una tierra que estaba habitada, ¿no? Cuando vienen los primeros españoles, en las distintas oleadas, ¿no? De conquista que fueron ocurriendo durante 400 años, ¿no? A lo largo de todo el continente. Esta tierra estaba habitada y hubo mucho enfrentamiento durante siglos y a su vez hubieron distintas formas de dominación o de intento de dominación que fueron todas muy violentas, ¿no? Desde
claramente la guerra, ¿no? De venir con recursos, armas, muchas personas con enorme cantidad de soldados, ¿no? Y armas que acá no existían, hasta traer enfermedades infectocontagiosas que aquí no habían, hasta usar métodos como el alcohol, ¿no? El alcohol y generar una adicción en los nativos y después manejarlos con eso. E incluso podemos pensar el rol de la iglesia en muchos sentidos también en la evangelización, y a través de la evangelización como se dio, hubo un intento de dominación, ¿no? Sí, claro. Y en esa dominación hubo una anulación de las culturas que aquí habían, muy violenta. Sobre ese mapa llegan después los inmigrantes. Entonces, cuando se dice, bueno, llegaron a, no sé, a provincia de Buenos Aires, a Santa Fe, Entre Ríos, a Córdoba, y era una tierra donde no había nadie, entonces cada uno iba y ponía el límite de lo que iba a ser su tierra. Era una tierra libre, vacía. Eso ya en sí es la negación de lo anterior. Tal cual. ¿No? Entonces nuestros inmigrantes llegan y se asientan sobre la negación de lo que antes aquí pasó y de lo que estaba pasando en muchos casos, porque hay muchos que llegan en la corriente de 1880, ¿no? La corriente de una de las primeras corrientes inmigratorias, llegan a territorio donde había todavía nativos, ¿no? Un momentito que estoy contando. Sí. Estoy un poco Es sumamente interesante porque hablas de la historia y nos haces pegar un viaje interesante, y de paso te ayuda a que pase un poquito la tos, que puedas tomar un poquito de agua. Y esto que decís, es de verdad, se naturalizó el hecho de que los inmigrantes pisan suelo argentino, y van, así me lo han contado, ¿no? Se marcaba el territorio y bueno, de acá hasta acá para vos, y esto, bueno, el que llegaba primero, borrando completamente la raíz, Vero. Me parece que, y la verdad que es muy realmente. sentido eso. Y hay muchos que estuvieron en conexión, ¿no? Nativos con inmigrantes. Y en algunos casos, por eso decía, se encontraron, porque en la corriente de 1880, donde llegan muchísimos europeos, y vienen a poblar lo que es la Patagonia Argentina y el centro del país, buscando justamente un destino mejor, ¿no? Buscando tener espacio para los cultivos y trabajar su tierra, ¿no? Y poder crecer con su familia, saliendo de todas las enormes guerras que se vivían en Europa y pestes. Muchos se encuentran en zonas que estaban todavía en litigio con el indio, le llamaban así, ¿no? Toda esa franja del centro del país, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, hasta Mendoza, sur de Entre Ríos, fue una zona que quedó durante muchos años todavía en proceso de conquista, en esa época, a partir de 1870. Entonces se encuentran. Y hay muchos relatos de esas familias, tanto de mestizaje, ¿no? Como de amores, también ocurrió eso, ¿no? También hubieron amores, también se mezclaron las culturas, también en algunas familias pudieron integrarse, ¿no? Y mirarse con respeto y compartir la tierra. No son los más casos que podemos contar, pero también existen esos casos. Pero muchos otros lo que relatan es que era una guerra, ¿no? Que tenían que protegerse de los malones, de los indios que robaban a las mujeres, ¿no? Y bueno, y los indios también cuentan su historia. Entonces, nuestro país claramente tiene una historia traumática amplia, compleja y negada, muy negada. Todos los inmigrantes que venían, también lo decías recién, venían con secuelas de traumas diversos. Ya la inmigración en sí misma es una experiencia muy compleja, muy estresante,
Pensemos que hoy por hoy emigrar implica un destierro doloroso, difícil, sentirse en otro país como ajeno, ¿no? Por más que ese país te reciba, que sean incluso culturas similares, idiomas, el mismo idioma, igualmente existe ese estrés de estar en un lugar que no es el propio y tener que entender cómo funciona la cultura, cuáles son las reglas, cómo adaptarse, ¿no? Y la añoranza de lo propio es un duelo que hay que hacer. Pero en esa época, donde no había medios de comunicación, donde, bueno, era una carta que a veces llegaba y a veces no, y los meses de viaje en barco, y en qué condiciones quedaban los que quedaban, ¿no? Que muchas veces quedaban porque no tenían dinero para pagar el pasaje, y venía una guerra, y quizás alguien tenía que ir a la guerra, y enfermedades y pobreza, ¿no? Entonces, irse era una especie de amputación Claro. del propio mundo afectivo, ¿no? Y de la pertenencia, al origen que se dejaba ahí. Era la certeza de lo más probable es que no nos volvamos a ver nunca más, ¿no? Eso es tan desgarrador, es imposible procesar esas experiencias en ese momento, aunque después se volvieran a ver, aunque de pronto pasaran, no sé, 10 años, mejoraran las condiciones y volvieran a verse, ese momento donde acontece el corte es tan abrumador que es imposible que una persona lo pueda sentir, procesar y a la vez sostener ese movimiento de separación. No es posible. Entonces, nosotros venimos de ahí también. Sí, O claro. sea, venimos de raíces nativas porque muchos, sobre todo los que vinieron hace varias generaciones, hay mestizaje negado, secreto, silenciado, disfrazado. El mestizaje está en las familias y de hecho hay estudios del CONICET que hablan de esto, ¿no? Que más del 50% de la población argentina tiene genética nativa, Mm. ¿no? Y muy poco, no llega al 10% de esa población que reconoce que tiene ese origen, ¿no? O sea que la mayor parte no sabe que también tiene ancestros nativos y los inmigrantes vinieron con eso, vinieron con ese corazón fracturado, congelado, con en muchos casos traumas de guerra muy graves. Los que estuvieron en la guerra, no hay forma de salir de una guerra Ujú. sin trauma, no existe. No. ¿No? Es tan terrible lo que ocurre en la guerra que es per se traumatizante, ¿no? Entonces, claro, bueno, nuestro país tiene todos estos elementos, es una trama traumática compleja y también una trama de recursos muy grande, porque todos estos mundos que se encontraron han sido mundos diversos y también mundos cargados de posibilidades, de fortalezas, de supervivencia. Hay muchísimos recursos en las familias que los han ayudado a atravesar todo esto, pero que quedaron también invisibilizados, ¿no? Y es importante en el proceso personal ir al encuentro de todo eso que sostuvo la vida, que sostuvo la conexión, que sostuvo las ganas de estar mejor, de generar un futuro mejor para los hijos, ¿no? Esas también son formas de amor, ¿no? Que a veces las tomamos como naturales y nos especializamos en ver lo que no hubo y lo que faltó. Pero cuando miramos estos contextos tan difíciles de los que vienen, bueno, muchas veces podemos también valorar, ¿no? Lo que sí nos dieron. Sí, claro que sí. Y además, pensando, ¿no? En todas estas familias y en todo lo que nos ha pasado, en todo lo que ha pasado en la historia argentina, en la historia del mundo, pero esto de, especialmente lo que pasó acá, ¿no? Esto de llegar con esta ruptura, con este congelamiento, con esta disociación, con esta sensación de escapar, ¿no? De llegar con tanto dolor a un lugar y a la vez no poder tener la suficiente capacidad de ser, digamos, de tener esta apertura y de poder mirar qué es este lugar donde estaban, ¿no? Esto de apropiarse, ¿no? De apropiarse sin tener esa fuerza que los guía, ¿no? Esa fuerza que nace desde la propia orientación, ¿no? Como si llegaran en un estado de escape continuo y a ver y agarramos y nos asentamos. Y, y me hago esta pregunta, no sé,
a veces tenemos la sensación, muchas personas con las que a veces hablo, de que como argentinos nos falta muchas veces esa cuestión de la bandera, esta cosa de decir, bueno, esto es propio, esto es nuestro, yo pertenezco, esto de defender la patria, digamos, en ese sentido, ¿no? Y claro, con todos estos elementos, si podemos hacer una mirada hacia atrás y ver lo que costó llegar y lo que costó tomar conciencia de lo que había, de qué manera empezamos a hacer raíces, ¿no? De cuánto no visto, cuánto no asimilado mientras intentamos hacer raíces, porque no lo discutimos, hace muchos años que tenemos generaciones que empezaron a habitar esta tierra, pero qué importante esto, cómo empieza, cómo nace, ¿no? Cómo nace el origen de la historia de muchos de los que estamos viviendo en este momento, en este país, en esta tierra, que en algún momento no se pudo hacer consciente, no se pudo transitar la realidad tal cual era, ¿no? Pasó Sí. por dos momentos, este momento abrumador de poder escapar de la guerra o de la hambruna o de algún malestar eh, del otro lado del mundo y llegar acá y habitar algo que se estaba imaginando, algo que tal vez no era lo que, como vos decías, ¿no? La verdadera historia, los verdaderos nativos, quienes eran en ese momento los que estaban y que bueno, y que no se ha reconocido. Digo, qué Mm. difícil desde ahí y qué, y de pronto se me ocurre que puede tener que ver con esta falta de sentimiento a veces, eh, que más allá de que uno pueda decir que uno ama la patria y demás, pero hay momentos en que, como vos decías antes, el inconsciente sale, ¿no? Y de qué manera no lo hacemos, de qué manera no lo defendemos, de qué manera no somos patria, de qué manera no somos nación, de qué manera no, no tenemos esa empatía con personas que habitan igual que nosotros, digo. ¿Qué reflexión te merece, Vero? Bueno, pensaba en que nuestra estructura está basada en la fragmentación, ¿no? Esto que estamos diciendo es la base de la lectura de lo traumático, ¿no? Como hay ruptura con una parte de la historia y un intento de sepultar eso que no nos cuesta mirar, ¿no? De hecho, también pensaba que cuando recién yo misma relato, ¿no? La conquista, uno de los mayores excluidos, un grupo, eh, y que de nuevo, cuando yo lo relato también lo excluyo y por eso lo quiero nombrar, es la presencia del pueblo africano en nuestro país, ¿no? Así es. Cuando nuestro país, cuando sucede la independencia, ¿no? Cuando nuestra nación finalmente se constituye como una nación independiente, fueron enormes batallas las que se libraron para lograr la independencia de España, ¿no? Y esas batallas, incluso en las invasiones inglesas, fueron libradas en primera línea por descendientes afroamericanos que vivían en nuestro país, que habían sido traídos también como esclavos, al igual que a Brasil, Ujú. y que vivían acá. Ellos fueron la primera línea de defensa. Después venían los nativos y por último los criollos, ¿no? Los españoles. Entonces es necesario también integrar, reconocer esa pertenencia, ¿no? Cuando seguimos excluyendo a todos estos grupos, sigue operando en nosotros ese viejo mecanismo de defensa que dice, mejor no ver, Mm. mejor no ver para no sentir dolor, angustia, culpa. Pero porque no vemos, estamos inmersos en la repetición, ¿no? Lo opuesto a la fragmentación sería la oportunidad de crear lazos, de crear conexión con otros. Y esa es una salida
que requiere de la conciencia, ¿no? No es posible salir de los mecanismos de defensa traumáticos si no es a través de la conciencia, ¿no? Y lo uno un poco a lo que hablábamos hace un ratito en relación a la libertad, porque yo creo que finalmente la libertad se podría definir como el grado de conciencia que tenemos. Como, cuanto más conscientes somos, más libres somos. Cuanto menos conscientes somos, más atados estamos a dinámicas que no vemos, pero que actúan sobre nosotros. Entonces, si lo pensáramos a nivel social, estamos como bastante lejos todavía, ¿no? De poder ser conscientes, digo, a nivel colectivo, hace falta una masa crítica mucho mayor. Creo que igual esa masa crítica está creciendo, y está creciendo de un modo muy rápido, incluso a nivel global, y la pandemia ha sido un catalizador de esa masa crítica. Somos uno de los regalos que nos deja el COVID, que ha sido muy difícil y ha dejado muchísimo estrés social y en muchos casos trauma también social y familiar. Pero uno de los regalos u oportunidades que ha dejado la pandemia ha sido ¿no? Ha visibilizado lo poco conscientes que somos de cuánto estamos unidos unos a otros, de cuánto lo que uno hace afecta a muchos, ¿no? Y esos muchos afectan a muchos otros, con lo cual esta fantasía de la individualidad es una utopía que solamente nos sirve para creer que podemos manejar algo, ¿no? Que tenemos poder sobre algo, que es el pedacito pequeño en el que vivimos. Pero es solo una fantasía, ¿no? Como infantil casi, diría, Claro. de la humanidad. Esto nos dejó en un par de meses repensando todo, ¿no? Y con una situación imposible de dar vuelta y de modificar con los recursos enormes que tenemos hoy. Y también nos enseñó el COVID en esa misma línea de la conciencia que somos parte de la naturaleza, que los seres humanos no somos seres superiores a un perro, una vaca, una abeja, un colibrí o un virus, ¿no? Sino que estamos en la cadena. Somos superiores en términos de nuestras capacidades. Tenemos un cerebro que produce conocimiento que no produce una abeja. Pero en términos de la supervivencia, estamos en la cadena. Somos parte de un ecosistema, no somos más que otros. Y un otro, cuando hay un desequilibrio también en la biosfera, esto afecta a la naturaleza y la naturaleza hace que eso también nos afecte a nosotros. Estamos en un universo sistémico. Exacto. La naturaleza es sistémica, ¿no? Sí, de hecho con compensa, la Tierra, ¿no? somos una unidad. Claro, exacto. Compensa, muestra que hay un desequilibrio y ese desequilibrio lo vivimos nosotros sufriéndolo con aquello que nos hace sufrir, Sí, ¿no? claro. Con aquello que nos duele. Así que creo que, bueno, esto, ¿no? Que nuestro país tiene un enorme potencial también por el nivel de entrelazamiento de culturas que tenemos, ¿no? La riqueza que eso nos da, las diversas posibilidades de mirar, de sentir, de hacer rituales, de abrir dimensiones también de conocimiento, ¿no? Por las culturas que nos atraviesan, los idiomas, las historias. Pero necesitamos tanto trabajo todavía, ¿no? Trabajo personal, trabajo familiar, trabajo social, para que seamos más conscientes de cómo estamos atravesados por esa gran trama traumática, ¿no? Lo que sería el trauma social y todas las capas de ese trauma, ¿no? ¿Cuántas que son? Una vez, sí, eso, una vez, porque cuando yo hablo de esto a veces lo digo como si el trauma social fuera algo que está fuera de nosotros, ¿no? Y una vez en una meditación tuve una imagen donde veía que era como un iceberg enorme, ¿no? Gigante, todo era un iceberg, gigante, gigante, y todos nosotros estábamos adentro de ese iceberg como si fueran globitos,
y ahí adentro del globito vivíamos, ¿no? Y en esa meditación fue un regalo, ¿no? Del entendimiento sobre el trauma social. El trauma social es esa enorme dimensión de congelamiento sobre la cual estamos Exacto. dentro, estamos inmersos ahí adentro. Y eso obviamente nos constriñe, nos inhibe en el movimiento, en las posibilidades, ¿no? Solo que no lo vemos, que es también una característica de lo traumático. Sí, así es. Y hablabas del ecosistema y de esta unidad y de esta conexión en red, ¿no? Que de la naturaleza, del ser humano, de los animales, de la fauna, de la flora, digamos, estamos totalmente interconectados. Pero, y aclarabas, no somos superiores a eso, tenemos otras funciones que hacen que algunas cosas podamos hacer y, por ejemplo, los animales no. Pero pensaba en esto de sobrevivir y en la tierra, ¿no? Cuánto necesita la tierra de nosotros y cuánto nosotros de la tierra. Cuando podemos mirar eso y poder ver qué pequeños que somos ante esta magnitud, ante lo que significa la tierra, lo que significa la tierra que nos sostiene, la tierra que hace posible que nosotros estemos con vida, ¿no? Entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con el ecosistema, que nosotros no podríamos sin ello, y la naturaleza de nosotros no necesita como nosotros necesitamos de la naturaleza. Cuando uno empieza a tomar conciencia de eso y empieza a sentirse un poquito más pequeño, que sería el tamaño correcto, ¿no? A veces uno cree que es mucho más grande y puede verse a lo lejos, ¿no? Como si nos veríamos a través de, estaríamos bien, bien arriba y veríamos ese puntito que somos ahí también eso ayuda mucho a tomar conciencia de que somos al lado de otra persona, ni más ni menos que otra persona, que es, y inmersos en estos movimientos del alma que también por los cuales somos atravesados para un fin, que somos atravesados para otra oportunidad y que en realidad lo que se nos brinda muchas veces es la posibilidad de hacer algo con esto que nos está pasando, que no siempre es fácil, que no siempre lo que sucede nos es acogedor, nos es liviano ni ligero, muchas veces es pesado, muchas veces es oscuro, y así tenemos que atravesarlo, ¿no? Pero tomar conciencia de lo que nosotros necesitamos y de lo que de lo que nosotros nos valemos para poder seguir en la vida y ahí en el ecosistema, ¿no? Como algo que también se nos muestra a través de estos efectos que provocan trauma social como son las catástrofes naturales, pero eso también tiene que ver con una compensación, tiene que ver con algo que hace la naturaleza misma porque es sistémica y porque tiene memoria y nos devuelve a nosotros también un poco de conciencia, a veces no de la mejor manera, pero nos devuelve esta posibilidad que trajo también el COVID, que trajo también la pandemia y que también hay una gran parte de la masa que no quiere ver o que hay momentos en donde no queremos ver, no, no quiero ponerme desde afuera, ¿no? Porque no podría hacer ningún juicio hacia los demás. Creo que todos nos encontramos con nuestras propias sombras en esta transición, pero también creo que la pandemia nos puso en jaque con estas memorias, digo, ¿no? Sí. Sí, sin duda la pandemia abrió dimensiones del campo traumático colectivo, ¿no? Tenía muchos elementos, sobre todo el primer año, ¿no? El 2020 tenía muchos elementos en común con lo que eran las atmósferas de guerra. Claro. Esta situación, ¿no? De estar en peligro permanentemente, de que el peligro llegaba a partir de un otro, ¿no? Entonces estar lejos, distanciados, romper con todos esos lugares de seguridad
que nos dan tranquilidad, que nos dan confianza, que nos hacen sentir tranquilos, relajados y entregados al vivir, ¿no? El bombardeo de información falsa, medianamente falsa, esta sensación de que no se puede creer en nada, que no está claro, que no se sabe qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Había una atmósfera muy fuerte de peligro que acechaba por distintos flancos y mucho tiempo, y duró mucho tiempo, ¿no? De muchos años. Entonces, sí, esta fue una experiencia de mucho estrés que naturalmente cuando estamos estresados, cuando hay un estresor muy significativo, bueno, las barreras del inconsciente se vuelven más permeables. Por eso cuando estamos estresados de pronto decimos cosas que nunca diríamos en condiciones normales, ¿no? O surgen arrebatos emocionales, cataratas emocionales, ¿no? Tiene que ver también con eso, con que, bueno, las barreras de la represión se vuelven más permeables, más vulnerables. Y esto a nivel social también ocurrió. Y muchas personas de pronto empezaban a conectar con miedos o con fantasías que no eran coherentes con lo que les estaba pasando, ¿no? De pronto muchas personas sentían miedo a quedarse sin alimentos, por ejemplo. Entonces, bueno, iban al supermercado, se aseguraban que siempre tuvieran todo lo necesario, ¿no? Y si faltaba algo ya había un nivel de angustia enorme. Y no pasó nada de eso, pero era casi compulsiva la necesidad de asegurar la conservación, ¿no? Otras personas estaban obsesivas con la limpieza de todo, ¿no? De la casa, de los objetos que se compraban y con no tomar cercanía con nadie. Por supuesto que los discursos y relatos de las autoridades iban en esa línea, ¿no? Pero cada persona o cada familia es como que dejaba crecer de alguna forma estos miedos y sus consecuentes defensas según su historia, ¿no? En algunos casos era esto, mi familia viene de la hambruna, entonces el bicho no me importa tanto, yo lo que quiero es que nos falte la comida, ¿no? Se vio mucho eso, esto de claro, vaciar las góndolas, ¿no? Que nos remitía también a algo se va a acabar. Parecía, es un claro, síntoma muy de guerra también, ¿no? Esto de ir. muy de guerra. Y ahí se puede ver, por eso digo, cómo también pudimos ahí ser testigos en primera persona de cómo lo traumático está en nosotros, ¿no? Yo siempre digo que el trauma social, el de nuestros ancestros, no quedó con ellos. Eso circuló como un material, como una información en las generaciones y están los individuos, están los descendientes, está en cómo yo me relaciono con el otro, en cómo leo lo que pasa en la realidad, en qué entiendo que es importante para mi propia supervivencia. Si es importante guardar alimentos, si es importante tomar distancia, desconfiar, estar listo para la lucha, ¿no? O para escaparse. Esto tiene que ver con lo que ocurrió en las historias familiares también. Es como ellos nos heredan también aquello que fue el salvavidas de ese momento, ¿no? Si el salvavidas fue escapar, bueno, hay ese impulso, ¿no? O si el salvavidas fue luchar, va a haber un nivel de agresividad desproporcionado, bien, que se vio mucho, Sí, como la claro. gente estaba irritable, ansiosa. Bueno, la ansiedad es uno de los síntomas que persiste Hoy a por hoy, nivel muchísimo. global en toda la sociedad y especialmente en los grupos vulnerables, ¿no? Adolescentes, niños pequeños, gente mayor también que quizás padeció mucho esto porque no pudieron tener acceso a sus familias, ¿no? Así es. Así que claramente el trauma social pudimos ver que está presente en nosotros, que es un modo de mirar el mundo y que cada experiencia de trauma social carga
carga como el contenedor que tenemos, ¿no? Exacto, sí, se Por eso es suma. tan importante, claro, por eso es tan importante ser conscientes, trabajar con esto, tener espacios de escucha, de apoyo mutuo, trabajo personal, ¿no? Digo, lo importante de todo esto no es tanto hacer diagnóstico, que si bien esto es necesario también, ¿no? Entender lo que nos pasa y poder tener ese recurso, pero a partir de saber eso que me pasa o tener más elementos, también puedo trabajar con esto, ¿no? Ya el hecho de ser conscientes es una enorme Sí, oportunidad de trabajo la personal. carga se empieza a Para, aliviar ahí. claro, para estar mejor, porque la idea de conocer todo esto es estar mejor, es vivir con más liviandad la vida que me toca, ¿no? O tener más fortaleza real para transitar las dificultades, o estar más conectado afectivamente con mis vínculos, Sí. ¿no? Poder hablar desde mis sentimientos, no, digo, tantos ejemplos, como a veces la gente dice, yo cuidé tanto a mis hijos y ahora me dicen que yo no estaba presente o que yo no les manifestaba mi amor. Y yo siempre les hice la comida y estuve ahí. Pero ¿cuántas veces los abrazaste y les dijiste, te quiero, hijo? Ah, no, eso no, eso me da cosa, ¿no? Tenemos tergiversar, o sea, claro que había amor en el gesto de hacer comida, de traer el dinero, claro que hay amor, pero hay otros niveles del amor que son necesarios, que necesitan ser vividos, ser expresados para que el otro entienda que eso es amor, ¿no? Sí, poder generar recurso también en el otro, Vero. Todo Y eso es vos, traumático, ¿no? claro Todo que eso sí. es la desconexión, ¿no? Y esto que decías de la pandemia, ¿no? Con todos los que charlábamos recién, con todo lo que nos encontramos de nosotros mismos con nuestras propias reacciones, que tienen que ver con estas huellas traumáticas, o nos comportamos con agresión, o esto esto de cómo empezamos a actuar entre nosotros y no nos imaginábamos que éramos así, ¿no? Esto que decís que el inconsciente hay más permeabilidad. Pero bueno, también nos encontramos con la posibilidad de mirar estos recursos, de mirar estas posibilidades, ¿no? Porque en algún momento se pensó, bueno, vamos a salir mejores, esas frases, esos videos que también se hacían en ese momento, ¿no? Que vamos a ser mejores personas y demás, y después vienen los otros videos donde dicen, y al final decían eso y estamos peor que antes. En realidad somos seres humanos que atravesamos situaciones, eventos traumáticos y ya, como vos decís, veníamos con un contenedor bastante cargado. Entonces aparece el desborde, aparecen estas reacciones que están fuera de lugar, que nos alejan de la empatía, incluso de la propia autocompasión. Y Vero, no sé, me quedaría charlando tanto más con vos porque aprendo muchísimo y estoy feliz de que la audiencia también pueda escucharte. Si te pidiera que dejaras una última reflexión y creo que yendo por el lado de estos recursos que también tenemos, ¿no? ¿Qué podrías compartir a la audiencia? Mm. Bueno, retomo esto último que decías, ¿no? Que es una expectativa muy, muy común, ¿no? El tiempo cura las heridas, ¿no? Deja que con el tiempo ya se le va a pasar. O bueno, cuando suceda tal evento, tal cosa, entonces se va a resolver, esto va a mejorar, ¿no? Eh, y ahí cuando nos quedamos atravesados, ¿no? En estas expectativas de que algo por fuera de nosotros modifique esa realidad que nos duele, perdemos nuestro poder, ¿no? El verdadero poder personal no es el de sentirnos por encima de la naturaleza, del otro. Eh, el verdadero poder personal tiene que ver con asumir que nosotros podemos hacer un cambio significativo, primero en nuestra vida, ¿no? Primero es ahí, primero es la responsabilidad de uno con uno mismo, en el entorno donde estamos, ¿no? Nuestras familias, nuestros amigos, nuestro trabajo, y después la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Y todo eso está unido. Entonces, lo primero es tomar el poder personal, ¿no? ¿Qué es aquello que hoy me duele, me hace sufrir?
y no le encuentro la vuelta, ¿no? No acostumbrarnos a vivir mal, a vivir desconectados, a vivir ahora como, bueno, tomados por un montón de oportunidades que hay, una serie tras otra, no sé, una situación de evasión sobre la otra, ¿no? Sino quizás asumir esas preguntas, porque es muy posible vivir mejor, es muy posible estar en paz con uno mismo, es muy posible transitar los duelos que tenemos pendientes, y es muy importante para nuestros hijos, tengan la edad que tengan, que sus padres les puedan decir: sos importante para mí, te quiero, hice lo mejor que pude, sé que falté, pero aunque falté, está el amor, ¿no? Y también tengo la grandeza de reconocer esto. Y es muy importante que los hijos puedan también, antes de que los padres partan, agradecer la vida, tomar todo lo que les han dado, también de toda la historia familiar, y asumir su parte, ¿no? Hacer lo propio, dejar de poner la responsabilidad en ellos y decir, bueno, con lo que me dieron es suficiente y me toca a mí, ¿no? Y pongo lo mío, pongo lo mejor de mí para lo que me toca desarrollar. Así que creo que ese es un mensaje de esperanza que trae esto, ¿no? Que la conciencia, el trabajo personal, y ahí digo, todos los espacios que colaboran en eso son tan valiosos, son grandes herramientas de transformación, ¿no? Que no es necesario vivir desconectados y sin un sentido, atrapados en la fragmentación, en el miedo, que se puede vivir mejor. Y vale la pena, vale el esfuerzo hacer esos movimientos. Qué lindo, Vero, sí, reconocer debería ser un hábito imponderable, realmente nos acerca más a la humanidad y nos acerca a nosotros mismos. Vero, inmensamente agradecida porque cedas tu tiempo a Radio del Sur y a este programa, que es Solo se trata de sentir, y no podía faltar vos. Te agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, lo mejor para vos, que sigas promulgando estos métodos que con tanto amor estás asumiendo, y que siempre es lindo seguir formándose con personas, con docentes como vos. La verdad, un placer. Gracias, Gise. Muchas gracias. Muy agradecida también por la invitación, y a todos los que nos escuchan, un cariño muy grande.